Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta clase de ciencias naturales. Démosle gracias a Dios, muchachos, por la oportunidad de encontrarnos, de intercambiar este conocimiento y vamos a aprender más de unas partes de estática y dinámica que estamos aprendiendo. También pedir a Diosito para que ayude a aquellas familias que están pasando por situaciones adversas, que les dé una manito. Entonces, mi estimado estudiante, ¿me corrobora de que esté viendo la diapositiva? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, yo ya les anexé una guía. Allá hay una parte teórica que la va a ver hoy. Yo la puse también en la guía. Simplemente es para reforzar conceptos. Porfa, lea la guía. Conteste las preguntas de la guía en el cuaderno de ciencias naturales. Y lo anexa en modo. Una recomendación. Porfa. Le pido muy amablemente, muchachos, que verifique que el archivo fue adjunto. Demórese un poquito, usted a veces le da clic y se va y no deja archivo. Entonces me toca de nuevo, compañero, no subió archivo, y usted me dice que yo lo subí, que no, entonces espere que el internet haga su proceso, pues yo entiendo, a veces es lento, a veces es rápido, pero tiene que usted cerciorarse que el archivo esté adjunto. ¿Listo? Esa es la tarea. Verifique. Entonces, estimados estudiantes, esto ya lo habíamos visto, esta de fuerza ya. Estábamos aquí en las fuerzas de fricción. Si se van a la guía, porque ya se la coloqué en la guía, esto también desde el punto de vista de naturales lo conocen como fuerza de rozamiento. Es lo mismo. Entonces, así lo va a encontrar usted en diferentes libros. Fuerza de fricción, y quiero colocarle acá esta parte también, o fuerza. Bueno, mis amores, estaban viendo una explicación Porfa, hay un audio. Gracias. Parece ya. Perdón, no sé qué estamos. Listo, continuemos con la clase. Entonces, esta fuerza de fricción también es conocida en los diferentes libros como fuerza de rozamiento. Es la misma que le puse ahí en la guía. ¿Listo? ¿Y para qué sirve esta fuerza de rozamiento? ¿Qué se da? Y quiero que observe bien la imagen y me entienda. Digamos que a usted le piden mover una caja, le piden mover un carro. Me imagino que todo el mundo ha tenido esa oportunidad, esa posibilidad cuando por X o Y motivo queda varado, pinchado o algún desperfecto en el vehículo, pues nos tenemos que bajar a empujar. Quiero que mire el link acá que estoy haciendo. Mire, siempre van a haber dos superficies. La superficie en la que usted se encuentra y lo que usted quiere mover. Caja, vehículo, no sé. Y le hago un zoom a qué es lo que está pasando en esa superficie. Entonces aquí lo vamos a observar con una lupa. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Qué observan ahí? ¿Qué pueden ustedes determinar? ¿Qué pueden ustedes opinar de esa superficie? Es una superficie áspera. Áspera, muy bien, ingeniero. ¿Cómo lo pueden ustedes también conocer? ¿Qué otro término le conocen? Y se los voy a enseñar de una vez. Allá lo que dice el ingeniero está muy bien, pero usted lo puede encontrar en otros libros, aparte de esa palabra áspera, una rugosidad. Y le voy a definir por acá para que lo coloquen en una vez en su cuaderno, qué es una rugosidad o qué significado tiene la rugosidad.
mi estimado ingeniero. Y lo podemos catalogar que es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. Ah, ya entendí, profe. Todos estos bachecitos que usted ve allá, porque le quiero decir que pues no hay una superficie que sea completamente lisa. Entre esas podemos catalogar el hielo, pero de resto cualquier superficie. Imagine que yo le digo, bueno, mi estimado estudiante, vamos a cargar esta caja al frente del colegio por esa vía, que usted sabe que esa vía es de cemento, a decirle vamos a mover la caja en una superficie, pero que no sea de pavimento, sino sea de tierra. Entonces van a haber tres superficies: pavimento, cemento y tierra. ¿En dónde se le va a dificultar a usted más? Uy, no, profe, pues a mí se me dificulta más en la vía, pues que no tiene, la vía que es completamente tierra, porque la superficie va a presentar muchísima rugosidad. Por eso es que se dañan las llantas de los vehículos. No es lo mismo que un vehículo transite siempre sobre pavimento, sobre concreto, que vaya a una vía que esté destapada. Esa fuerza de fricción es la que me genera la rugosidad. Y quiero leerles acá textualmente. Y dice, vale, cuidado, ya les pinto la fuerza como es. La fricción es una fuerza tangente a la superficie de contacto entre cuerpos que tiende a resistir el deslizamiento relativo entre ellos. ¿Qué es lo que hace la fuerza de fricción? Impide, es una fuerza que impide que se haga el movimiento. Este señor está aplicando una fuerza hacia allá. Si yo la pinto, hacia acá, ¿cierto? Y siempre en dirección contraria a la fuerza que yo esté aplicando, va a haber la fuerza de fricción. Acá en las superficies va a haber la fuerza de fricción. Ustedes dirán, bueno, ¿y esa fuerza de fricción es importante o no es importante? Claro, muchachos. Esa fuerza de fricción que tenga la superficie es la que nos permite, por ejemplo, a nosotros no salirnos en una curva cuando estamos manejando. Usted va en el carro, usted se ha dado cuenta de, por lo menos allá en California, a Suratá, pues hay unas curvas ahí bastante pronunciadas que uno tiene que cogerlas bajo de velocidad, ¿sí? Para que usted cuando mueva el volante, pues las llantas puedan responder y esa fuerza de fricción hace pues que su carro continúe en la vía. Por eso hay personas que se van a alta velocidad, no tienen las llantas en muy buenas condiciones, o sea que están lisas, que llaman, no se genera ese contacto, esa fuerza de fricción, y pues usted en esa curva va a salir disparado, o la persona sale disparada, porque no hay un agarre entre las. A eso le llaman fuerza de fricción. No sé si vamos claros hasta ahorita. ¿Qué es esa fuerza de fricción? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O tienen alguna? Ninguna, profesor. Ninguna. Vamos bien, vamos bien. O sea, ¿me están entendiendo el concepto? Sí. Listo, ingeniero. Entonces, recuerde que la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario de la fuerza que yo esté aplicando. Ahora, quiero que tome este ejemplo acá. Digamos que esto es el motor de un carro. Y quiero traerlo a colación por lo siguiente. Por eso es que utiliza aceite. Cuando empiezan a tener contacto estos señores, ¿sí?, se va a generar una fuerza de fricción. Porque hay dos superficies en contacto. Mírenla acá.
Hay una superficie acá, mi estimado ingeniero, y hay una superficie acá. Si esto empieza a girar, miren, como manda la flecha, si esto se empieza a mover y esa fuerza de rozamiento se empieza a generar, se me empieza a incrementar la temperatura y existe la posibilidad de que se dañen las piezas, se partan, se quiebren, el material no resista por la temperatura que se está generando. Por eso usted deposita un lubricante, que en este caso es un aceite. El aceite va a ir en esta parte, ¿sí? Y va a disminuir esa fuerza de fricción entre las superficies. Ese aceite usted lo aplica y esto se puede mover sin ningún problema. Para eso utiliza uno los aceites, los lubricantes, para que me ayude a que se puedan mover esos pistones, a que se puedan mover esas bielas, todo lo que yo tengo en un vehículo, y no a partir de este contacto entre las superficies se me incremente la temperatura y se parta esto. Ahora, usted va a hacer el siguiente ejercicio donde está sentado, donde está viendo la clase. Mueva sus manos, pegue sus palmas, péguelas. ¿Listo? Ya las tiene ahí las palmas de las manos. Ahora empiécelas a mover de arriba a abajo. Muévalas, rápido. ¿Usted está generando ahí qué? Cuénteme. ¿Está haciendo el ejercicio? Lo estoy mirando. Mueva las palmas de las manos. Ahí hace fricción, genera fricción. ¿Y por qué sabe que está generando fricción, ingeniera? Ahí no se le está subiendo la temperatura en las manos. ¿Usted no siente las manos como más calienticas? ¿O no? Sí, señor. Eso es lo mismo que pasa allá. Ahora, ¿qué tal donde yo lo ponga a usted? Una hora así, ingeniero. Lógicamente usted me va a decir, profe, no, pero espere, cójala suave. Esa temperatura es la que se genera y se genera por el rozamiento. Porque usted va a observar las manos, como dijo la ingeniera. Nosotros en las manos hay unos más que otros que tenemos una superficie áspera. Por eso que utiliza su mamita para las manos, pues una crema humectante para que tenga esas manos más suaves, más lisas, y ella lo que quiere es eso. Pero así es que se genera la fuerza de fricción. Es como si le dijera a usted, ponga la mano con el jean, el pantalón que tiene, empieza a mover. A usted se le empieza a calentar la mano. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción. Son dos superficies completamente diferentes que están en contacto. Ahora, no se duerma que lo estoy viendo. La fricción se divide en dos, porque el tema, ¿cómo se llama? Estática y dinámica. O sea, va a haber una fuerza de rozamiento estática y va a haber una fuerza de rozamiento cinética o en movimiento. Estático, quieto. Cinético, me muevo, por eso esto se llama estática y cinética. Estático, quieto, ya después la definimos. Cinético, se mueve el objeto. O sea que voy a tener ese tipo, voy a tener una bifurcación, una división, estimado estudiante, en esa fuerza de fricción. Entonces vamos a seguir entendiendo. Y aquí está la diapositiva y quiero que alguien, porfa, me ayude a leer de lo que le dije aquí la vez pasada. ¿Quién me ayuda a leer de acá hasta acá? Todo, título, toda la diapositiva, por favor. ¿Quién me da la manita? Alguien que quiera leer. Yo, Listo, ingeniero, lea. la fricción puede ser estática. Aparece cuando las superficies en interacción están en reposo relativo. B, cinética. Aparece cuando las superficies en interacción están en movimiento relativo. Gracias, ingeniero. Entonces la fricción o fuerza de rozamiento, que ya sabemos que es lo mismo, yo le puedo hablar de fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, existen dos, y se las va a aprender. ¿Cómo así, profe? Una cosa
mi estimado estudiante, es que la caja está aquí solita. La caja está estática, quieta. Y yo le pregunto a usted, o le preguntan a usted, ¿existe fuerza de rozamiento? Y usted va y pone que no. Sí existe, ingeniero. Existe. Digamos que usted está de pie, sus zapatos están en contacto con la superficie y existe una fuerza de rozamiento, solo que se llama ¿cómo? Estática. Es una fuerza de rozamiento estática. Cuando los objetos están en reposo. El otro año en física con Germita les va a explicar reposo, es que todo cuerpo tiende al reposo. Es una de las leyes. Todo cuerpo tiende a estar en reposo. Entonces está la caja, el carro quieto. Ahora, si esa caja, yo estoy acá y empiezo a aplicarle una fuerza para que se mueva, acá va a haber una fuerza de fricción y acá una fuerza de fricción. ¿Cómo se llama acá? Profe, fuerza de fricción estática. Si se empieza a mover la caja, sería una fuerza de fricción cinética. Cuando el carro ya está en movimiento, digamos que yo le digo a usted, estimado estudiante, le dice el profe Ronald, vamos a darle 10 vueltas a la cancha. Ahí, ¿qué sería? El contacto entre su tenis y la cancha. ¿Qué tipo de fuerza de fricción? ¿Cinética o estática? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de fuerza de fricción tienen cuando usted está corriendo? ¿Cinética o estática? ¿O no me han entendido hasta ahorita? Cinética. ¿Por qué cinética? ¿Por qué cinética? Porque se está moviendo. Porque se está Uno se moviendo. está moviendo, está diciendo movimiento relativo. Listo, ahora usted está allá en el colegio. Estamos allá en el patio. Estamos en esas reuniones que hacíamos a veces los lunes empezando, que lo llamaban ahí al centro, ahí en el patio. Usted estaba quieto. ¿Usted tiene fuerza de fricción? Y claro, profe, ¿cómo se llama fuerza de fricción? Fuerza de rozamiento estático, fuerza de fricción estática. Y todos los cuerpos tienen una fuerza de fricción. Todos, todos, todos. Cuando usted acomoda, cuando usted se sentaba en esa silla en el colegio, ahí hay una fuerza de fricción que es estática porque usted está sentadito, quieto. Cuando cogen esas sillas y las empiezan a mover en el salón, que genera un ruido, que a más de uno, entre esos me sumo, nos cae mal ese ruido. Esa es una fuerza de fricción que cinética. La silla no se va a dejar mover fácilmente, por eso usted la tira, pero como no es capaz algunos de cargarla, la arrastran. La fuerza de rozamiento entre la silla y la superficie me genera ese ruido y es una fuerza de fricción cinética. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá o vamos bien? Todo bien. Continuamos. Gracias, ingeniero. Bien, bien. Vale, entonces acá es donde les voy a dejar clarito cómo yo de una fuerza fricción estática me convierto o qué significa ya dejarles claro cinética. Se puede considerar como fricción inicial o fricción de inercia porque es la fricción que se opone al movimiento. La estática, recuerden, mi estimado ingeniero, que siempre la fuerza de fricción va en contra del movimiento que usted quiera hacer en el cuerpo. Profe, póngame un ejemplo. Digamos que aquí hay una pared. ¿Sí? Aquí yo coloqué una polea. Esto es una pita, hilo, lo que usted quiera. Y esto va amarrado acá. Y acá hay una cajita. Y yo estoy acá.
¿Listo? Y yo empiezo a soltar poco a poco el movimiento de la caja hacia abajo. Como la caja está tocando la pared, se va a generar una fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción ahí, ¿en qué lado? Si el movimiento de la caja es para acá, la fuerza de fricción iría en sentido ¿qué? Contrario. ¿Y qué tipo de fuerza de fricción es? Profe, fricción cinemática. Si hay un movimiento relativo entre los dos cuerpos, sí, profe, hay un movimiento relativo. Usted está dejando soltar la pitica y se está moviendo la caja. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la superficie se denomina fricción, ¿qué? Cinética. Y van en sentido contrario al movimiento. Ahora usted dejó acá el libro. ¿Listo? Usted coloca con los libros en su mesa y eso, están quieticos. Entonces yo voy a tener una fuerza de fricción estática. Digamos que tengo dos libros, nadie los está moviendo, nadie los está haciendo nada. Entonces yo ya creo que nos quedó completamente el concepto claro de la diferencia entre esas fuerzas de rozamiento, qué es una fuerza de rozamiento y cómo se divide esa fuerza de rozamiento. Más ejemplos para que usted se da cuenta. Pero ahora quiero cambiar de superficie. Mire esta superficie ahora. Mire la superficie. Dice acá, al dar un paso y andar, caminar, trotar, correr sobre una superficie helada, esta, mira, la que le traigo a la imagen, en comparación con hacer esto mismo en una superficie de cemento. ¿Ustedes qué creen que dónde sea más fácil o más difícil? La superficie la más difícil. Entonces tendremos que mirar, excelente lo que dice el ingeniero, profe, espere, antes tenemos que calcular esa fuerza de rozamiento, porque uno creería que es más, a veces es más fácil caminar en cemento, y eso, a veces cuando uno se empieza a enterrar y caminar sobre estas superficies heladas, se tiene que complicar. Entonces, usted me diría, profe, primero calculemos, antes de cualquier cosa, usted me diría, profe, calculemos la fuerza de fricción. Donde sea más bajita la fuerza de fricción, pues ahí el señor va a caminar con mayor facilidad. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta diapositiva? Porque las fuerzas nos pueden traer sorpresas. Como dijo el ingeniero, puede ser que esa superficie helada, esa superficie en nieve, se me dificulte más para caminar que esa de cemento. Y hay veces, mi estimado ingeniero, que le tienen que colocar como una mallita al zapato para evitar ese problema y yo pueda caminar mejor en la superficie. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? Cada vez que yo le pregunto, usted me tiene que devolver la inquietud. Cada vez que yo le diga, ingeniero, esta superficie, ¿qué pasa? Usted me dice, espere, profe. ¿Me puede indicar el coeficiente de fricción? ¿Cómo es la fricción, profe? Tenemos los valores, vamos a calcularlos. Y si yo los calculo, puedo comparar y ahí sí puedo dar una razón. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar sorpresas. Entonces, no a todos vamos a decir, no, si es más fácil en esto que en lo otro. Toca mirar los coeficientes de fricción. Continuamos. Por ejemplo, mire esto, este deporte. Ahí sí, si yo le digo este deporte, estos señores se mueven con facilidad o con dificultad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo será la fuerza de fricción en la superficie de los que practican este deporte? ¿Alta o baja? ¿Qué opinan? Baja porque hielo, baja porque hielo.
Aparte de que sea hielo, ingeniero, ellos tienen un patín. Esto es como una chita que está diseñado para podernos mover con facilidad en esta superficie. Pero usted viene y me dice, no, profe, pues, la idea de este señor es que se mueva rápido para que pueda apuntar goles. Yo no, o sea, no tiene gracia el juego donde este señor no me pueda mover. Entonces, como yo necesito que mi jugador tenga ciertas habilidades y se mueva rapidísimo, pues yo necesito mirar y yo concluyo, profe, que la fuerza de fricción que se genera entre estos dos, pues va a ser mínima. Pero nunca cero. Profe, ¿cómo así? Sí, el hielo puede tener una fuerza de fricción bajita, pero nunca ser cero. Siempre es mínima. Ahora dice aquí, esto que lo que estamos catalogando como una fricción cinética, porque este señor va embalado. Ejemplos de este tipo de fricción, de la cinética, son los deportes que juegan sobre el hielo, usted ya los conoce. Cuando se realiza un trabajo, él está realizando un trabajo moviéndose, él trabaja un impulso, una fuerza para moverse, contra las fuerzas de fricción. Pero como la gracia de este deporte es que él se mueva rápido, entonces las fuerzas de fricción, que en este caso van a ser cinéticas, va a ser mínima. Dicho trabajo genera calor entre la superficie, especialmente si el movimiento es muy rápido, y esto lo tenemos claro. Siempre, muchachos, siempre que dos superficies estén en contacto y se estén moviendo, se va a generar calor. Calor. Y como ya les expliqué a los que entraron en el IFES la vez pasada, el calor nosotros lo podemos representar por la letra ¿qué? Q. Calor. Cada vez que usted vea esta letra en el IFES, vea esta letra conmigo, yo le estoy hablando de calor. Por eso cuando yo le digo así, profe, el calor es cero, o el calor tiende a cero. Usted ya me va a entender con esta eléctrica de qué le estoy hablando. Pero siempre, cuando dos superficies, muchachos, se estén moviendo, se va a generar un incremento en la temperatura, y esto se debe a la rugosidad que tiene la superficie. Ahora, si usted pone a rozar dos hielos de esos que usted hace en su cocina, ¿se le va a generar calor? Es muy pequeña, porque es que la fuerza de fricción entre ellos es muy mínima. No es la misma calor que usted genera si usted se pone a mover sus manos o usted se pone a mover su mano sobre el hielo. ¿Claros hasta acá? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O podemos continuar? Pasemos. Podemos continuar. Listo, continuamos. Ahora sí que es estática. Me hablan de estática y no me definen estática, profe. Estática. Buenos días, está con nosotros Andrea. Sí, señor. Hola Andrea, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Andrea, dame un favor. Ay, aquí me faltó separadito esto. Bueno, cometí aquí un error. Porfa, va a leer qué es estática. Calmada, tranquila, vamos a desglosar ese párrafo y vamos a entender qué es la estática. Acá también se me fue de ver separadito. Entonces, porfa, léala, ingeniera. Es una parte de la mecánica clásica que tiene como objeto estudiar las condiciones que cumplen las fuerzas que actúan sobre una partícula o un sólido para mantenerse en equilibrio. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué es la estática? Es una rama, es un pedacito, es una parte de la mecánica clásica. ¿Cuál es esa mecánica clásica? Pues la mecánica que yo le puse en su guía. ¿Cómo se llama el primer? ¿Ya miró la guía? Primero que todo. ¿Cómo se llama el primer señor que le escribí ahí en la guía? O si no lo ha hecho, mírela. 2 minutos para que mire la guía. ¿Quién? Mecánica. Isaac Newton. Isaac. Sir Isaac
Newton. Padre. Padre él. ¿De quién? De nuestra mecánica clásica. Cuentan los que cuentan cuentos que era el que estaba debajo de un árbol, un manzano, le cayó la manzana y fue el que dijo y pensó en generar la ley de la gravedad. No se le puede olvidar eso. Ley de la gravedad. Que su valor 9.8 metros. Y reza esa ley que todos los cuerpos tienen una atracción hacia el interior de la Tierra y que ese valor es constante de 9,8 metros por segundo cuadrado. Sir Isaac Newton fue el que creó eso, por eso le llama una mecánica clásica o mecánica newtoniana, lo va a encontrar usted en su universidad. Por eso le puse a ese señor de primero en la guía, entonces usted ya me está entendiendo. Ah, bueno, entonces listo. ¿Quién fue el que creó todo esto o que inventó toda esta vaina? ¿O el que nos creó todo? Newton. Por eso en su honor, cada vez que vean este símbolo, que es una unidad de fuerza, eso es un Newton. Ah, ok, profe, le pusieron Newton porque es en honor a Isaac Newton. Ah, ya voy entendiendo. Esa es una unidad. 2 Newton, 3 Newton. Cada vez que vean esa N, estoy hablando de Newton. Entonces ya desglosamos hasta la coma. Ah, listo, profe, muy bien. ¿Cuál es el objeto? Le pido que me quedaran unas palabritas pegadas y le iba complicando. Ay, Andrea, les pido disculpas ahí por eso. Pero bueno, usted me tiene paciencia. Ahí cometí un error. ¿Qué es lo que hace la estática? Mire, y aquí va la palabra clave. Ah, ya entendí. O sea que este Newton es el que, aparte de la ley de la gravedad, es el que genera el concepto de fuerzas, porque dice que tiene como objeto estudiar las condiciones que cumplen las fuerzas que actúan sobre una partícula o un sólido para mantenerse en equilibrio. Cuando yo le digo a usted equilibrio, ¿usted cómo lo asume? Yo le digo ahorita, ingeniero, levántese allá de su mesa, ubíquese en un solo pie y genere equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Pues no caerme, profe, pues es eso, que siempre estén en equilibrio, estén quietas. Esta es la estática. Y yo voy a empezar a estudiar las fuerzas. ¿Qué fuerzas, profe? Ya vamos para allá. Por ejemplo, el peso, que ya lo vimos, que va relacionado con la ley de la gravedad. Es una fuerza. La fuerza que usted le aplique después es una fuerza. La fuerza de rozamiento, mire, ya empiezan a salir una cantidad de fuerzas y el señor que nos encerró todo esto fue el señor Newton. ¿Claros hasta acá? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O vamos bien? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Andrea? ¿Vamos bien? ¿Qué opina Jennifer? Vamos bien. Vamos bien. ¿Qué opina Jennifer? Bien, profe. Vamos bien, profe. Vale. Ya, ahora sí entendimos quién es Isaac Newton. Por eso le coloqué allá. Lea primero este señor. Allá en la guía. Yo se lo puse. Continúa. Y este señor también le puse en la guía las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Que aquí se las puse con otra imagen. Pero allá están en la guía. Usted se la debe aprender. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? Son 4 y vamos a entenderlas una a una. Entonces yo quiero que la compañera Jennifer, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está su merced? Bien. Bueno, Jennifer va a leer la primera fuerza fundamental. ¿Cómo se llama? Fuerza gravitatoria. Muy bien. Ah, ya entendí, profe. O sea, ¿estamos hablando de quién? De Newton. ¿Qué Newton, hermano?
fue alguien fundamental, una mente brillante en todo lo que usted va a ver en décimo. O sea, yo le estoy dando las herramientas para que le pueda entender un poco más fácil a lo que le diga Hermitan, cuando le explique esta parte de estática y dinámica, porque yo le voy a explicar las fuerzas, pero ya con Germán va a utilizar esas fuerzas para desarrollar problemas. Nosotros vamos a desarrollar uno, aparte de un diagrama de cuerpo libre, pero para noveno. Entonces usted necesita tener estas herramientas. Después que le pregunto, no lo vimos, ¿eso cuándo? ¿Dónde? Se le olvida otra cosa. Pero esto lo va a necesitar muchísimo, mi estimado estudiante, y es fundamento para su física de décimo, que es una física clásica, dinámica, estática, cinética. Todo lo va a ver ahí. Entonces, continúe, ingeniera Jenny, leyendo la primera. La atracción gravitacional entre objetos hace que los planetas giren en torno a una estrella o que los objetos caigan. Listo. Mientras usted va copiando, que necesito que copien esas dos. ¿Sí? Regáleme un minuto. Ya hablamos. Espera un minuto. Listo, ingeniero. Está copiando. La tiene en su guía, pero necesito que le quede allá en su cuaderno. ¿Cuál es la primera? Ay, disculpe. Ley de la gravedad. Fuerza gravitatoria. Como usted lo es una ley. Y se lo he dicho 70 veces, que es una ley, algo que ha sido demostrado matemáticamente mediante ensayos de laboratorio. Ley es así. Acá actúa el muchacho, tira su objeto y va a haber una fuerza, mire la flecha, ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. La que hace también esa fuerza que los planetas giren o que se mantenga mi sistema solar. Mire aquí lo importante de esta fuerza como tal. Imagínese donde no tuviéramos y cada planeta agarrara por su lado, o que tienden a chocar los planetas, o una colisión. Pregúntele al profe Ronald qué pasaría donde estuviéramos nosotros, donde pudiera existir eso. Entonces, mire lo importante de estas fuerzas fundamentales en la naturaleza, a nivel de nosotros acá y a nivel ya. Gira en torno a una estrella. ¿Cuál? Pues el Sol, ingeniero. Procesos rotacionales, procesos traslacionales que tienen los planetas, nuestro sistema solar, y ese tipo de fuerzas hacen que cada uno en su sitio vaya dando su vueltica, como lo tiene ahí ya listo, ¿sí? Y que todo se mantenga perfecto. Casi nada. Hay otra, y le voy a explicar algo para que usted se lo aprenda ya, que se lo van a pedir a usted en décimo. ¿Qué ingeniero me ayuda a leer esto? ¿Está con nosotros el ingeniero Eric? Sí, señor. Ingeniero Eric, muy buenos días. Buenos días. ¿Me hace el favor y me lee la segunda fuerza? Fuerza electromagnética entre cargas electrónicas. Mantiene cohesionados átomos, moléculas y sistemas macroscópicos. Gracias, ingeniero. Fuerzas electromagnéticas, profe, que casi nada, mi querido ingeniero. ¿Cómo funcionan los celulares? Con señales electromagnéticas. Ese es el principio de los celulares. Por eso cuentan los que cuentan cuentos que usted no debe cargar el celular al lado del corazón. ¿Por qué? Porque ese tipo de fuerza electromagnética, no lo digo yo, es una fuerza fundamental de la naturaleza. Puede afectar a ese músculo, ¿sí? ¿Hay estudios al respecto? No, pero digo, cuentan los que cuentan cuentos. Pero
¿Qué es una fuerza electromagnética? Una fuerza electromagnética. Para todos aquellos que les gusta hablar media hora por celular, una fuerza electromagnética que le puede afectar a usted su parte o su sistema nervioso, claro. Es que el celular se hizo para cortar distancias. Yo, Eric, hazme un favor, tráigame el trabajo. Bacano, chévere, nos vemos. Y así usted se pone a hablar media hora, mejor llame a Eric y venga, Eric, tome un cafecito acá. Pero una hora, hora y media en un celular puede traer condiciones. Porque hay ondas electromagnéticas y en eso se fundamenta el funcionamiento de los celulares. Sí es sencillo. Se va a aprender algo hoy. Importante, casi nada, ¿no? Mantiene cohesionados. ¿Qué significa cohesión? Unidos, pegados. Átomos, moléculas y sistema macroscópico. O sea, que esa fuerza electromagnética, mi querido ingeniero, es el fundamento de los enlaces que ya vimos, o que vamos a ver, o que ya tocamos un poquito y lo tenemos que profundizar. Profe, ¿cómo así es enlace iónico, es enlace covalente, es enlace metálico? Todo se da por fuerzas y cargas entre ellos. Una fuerza de la naturaleza, una fuerza fundamental. ¿Y qué es lo que usted tiene que aprender hoy, mi querido ingeniero? Y va en lo siguiente. Nos iba a decir algo, señora Mónica. Fuerzas. Señor, que no estaba en la lista, pero ya. Gracias. Sí, sí está. Ah, bueno, entonces sin otro particular, muchísimas gracias. Entonces, las 26 minutos de la mañana del día 21 de abril. Fuerzas, gracias. Muy amable. Va a continuar con la clase. Fuerzas del mismo signo se repelen, no se pegan. Yo lo trato a que pegue dos imanes por los polos positivos. Se le parte usted la mano, ingeniero, pero no pega los imanes. Así de sencillo. No deja fuerzas del mismo signo, porque hay fuerzas positivas, mire acá, y hay fuerzas negativas. Si son del mismo signo, mi querido ingeniero, se repelen. Y eso pasa hasta en la vida de nosotros, hermano. Yo quiero que analice un poquito la personalidad de sus papás. Si uno habla mucho, el otro es más bien calladito. Si el uno es peleoncito, el otro más bien no le gustan las discusiones. Y cuando las cosas son en sentido de signo diferente, ¿qué pasa? Pues se atraen, se gustan, se quieren. Hasta eso pasa en las amistades. Mire cómo son sus amigos. O reúna 3 peleones. A ver, eso no hay sinergia, no se van a unir. Si los 3 hablan muchísimo, siempre va a haber uno que hable más y el otro más bien va a poner cuidado. ¿Por qué? Porque signos contrarios se atraen. Y gracias a esa atracción se genera esta fuerza fundamental de la naturaleza, que es una fuerza electromagnética, y me va a mantener unidos, pegaditos. Por eso es que se le forma a usted su sal, el cloruro de sodio que usted consume en su casa, porque el sodio positivo y el cloro negativo se unen y me cohesiona, me une, me forma, me pega, casi nada. Toda la química está fundamentada, o todos los compuestos químicos están fundamentados en esa fuerza de la naturaleza. Por eso es que podemos tener los diferentes compuestos. ¿Cuáles, profe? Agua, sal, ácidos, óxidos, bases, hidróxidos, todos los compuestos orgánicos. Todo está fundamentado en la fuerza que es electromagnética. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender acá? Primero, que existe la fuerza, ¿no? Segundo, cargas positivas o cargas del mismo signo se repelen y cargas de igual signo que pasa se atraen. Y se lo va a preguntar el IFES. Se lo va a preguntar el IFES. Así de sencillo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahorita? Voy a dejar 2 minutos, 3 minutos, porfa, tómenle una imagen y copien. Esto es importantísimo que lo tengan en su cuaderno. Voy a dejar 3 minutos. Copien, por favor. Los veo copiando. Ayuden.
¿Copiaron, chinitos? Sí, ingenieros. ¿Ya copiaron? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces llevamos dos. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales? Fuerza gravitatoria, fuerza de la gravedad, que ya lo conocen, y fuerza electromagnética. Es tan importante, muchachos, esa fuerza, que déjenme decirle que ya hay armas que tienen las grandes naciones para defenderse a punta o generan impulsos electromagnéticos y usted puede quitar la luz en una ciudad. Así de poderosa es la fuerza electromagnética. Se puede generar un impulso electromagnético. ¿Qué es lo que hacen las potencias? Pues generar esos aparaticos. Yo no sé si usted se acuerda un robo que hicieron en una película. Sí, creo que fue La Gran Estafa, que iban a robar un casino y ve que tienen el equipo y lo colocan de sí, se acuerdan de como 10 ladrones, 11 ladrones que acomodan en una camioneta y le quitan la luz al casino. ¿Cómo hacen eso? Pues con una fuerza, un impulso electromagnético. Se puede dejar sin luz a una ciudad. Y si usted no tiene luz o no tiene electricidad, pues no se puede defender. Entonces, así de poderosa es esta fuerza electromagnética, tanto para el bien como para el mal. Continuemos las otras fuerzas. Tengo una fuerza débil y una fuerza fuerte, fundamental en mi naturaleza. Entonces, ¿qué ingeniero me quiere ayudar a leer esta fuerza? O ingeniero. Que si está con nosotros la ingeniera Génesis. Buenos días, Génesis. Buenos días, profesor. ¿Cómo estamos, compañera? Bien. Me alegra. ¿Me puede leer la tercera fuerza? Fuerza débil. Fuerza débil. Fuerzas nucleares débiles que surgen en cierto proceso de decaimiento radioactivo. Es la responsable de transformación de una partícula en otra. Ejemplo, protón y neutrón. Listo, ingeniera, muchas gracias. El otro año, mi querido estudiante, estaremos viendo algo que llaman los modelos atómicos. Los modelos atómicos están enfocados o direccionados a explicar ese tipo de fuerza. Como mucho antes se trató de explicar los diferentes componentes que tiene un átomo, que seguimos en las mismas pero ha evolucionado. Protón, neutrón, electrón, pero ya hay positrones, ya hay neutrinos, ya hay quarks, ya ha evolucionado. Pero ¿qué son esas fuerzas? Ambas están relacionadas con fuerzas nucleares. Lo único es la intensidad. Y unas están a nivel subatómico, o sea, más pequeño que el átomo. ¿Y cuál es la gracia en la fuerza débil? Que surgen de procesos radioactivos, o sea, todos los que generan energía, ¿sí? A partir de compuestos, de estos compuestos que utilizan energía nuclear. El problema es que esto, un daño y puede contaminar muchísimo. Esos que usted ve en la televisión que por eso la pelea que tienen que no deje enriquecer uranio. El uranio es el uranio nos ayuda a nosotros porque tiene una capacidad o tiene una propiedad radioactiva que nos ayuda a generar energía o electricidad. Pero todo eso que tiene el uranio adentro es una fuerza débil o una fuerza nuclear. Y hay una fuerza fuerte.
Y esta fuerza fuerte está generada en el núcleo de ese átomo, a mantenerlo unido. Por eso, muchachos, hay, cuando atacan Hiroshima y Nagasaki, que ya hablaron ustedes con el profe Ronald de eso, en el plan Manhattan lo que estaban haciendo los investigadores era creando la bomba atómica, o sea, estaban partiendo el átomo. Y fueron y probaron allá porque pues, Japón ataca unas bases norteamericanas y se pues genera esa pequeña guerra ahí. Y ellos estaban haciendo esa prueba, estaban los grandes científicos de la época como Albert, muchísimos. Y dijeron, bueno, vamos a probar allá. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Quebraron este tipo de fuerza, la rompen, este tipo de fuerza que mantiene unida la naturaleza, estas partículas de la naturaleza, pero rompen las fuerzas que mantienen el átomo. Y mire ese daño que hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, lo quiero preocupar hoy más. Los avances de la ciencia en esta parte de armamento, que avanzamos, pero avanzamos mal a veces los países, ya no rompen el átomo. ¿Están rompiendo cuál? El núcleo. El núcleo. O sea que la fuerza es tremendamente más grande. O sea, ya no hay bombas atómicas. ¿Cómo así, profe? Ya hay bombas nucleares. O sea, que gracias a Dios no suelten eso porque, profe, gracias a esta fuerza fuerte, es una fuerza fundamental, es bastante intensa, llegan a romper o a quebrar esa fuerza y pues vamos a salir volando. Pero les quiero preocuparnos más, ya no vamos a venir a fuerza nuclear, ahora se llama hidrógeno. Ya quieren dañar esta partículas subatómicas, quebrarlas, y eso se multiplica totalmente el daño que pueda tener una bomba de estas. Entonces, ¿cuáles son las 4 fuerzas fundamentales? Son las que ya le presenté, son las que tienen en su guía. Por favor, compleméntelo con el trabajo que tiene en su guía, que ya se lo relacioné. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O vamos bien? ¿Qué opinan? Vamos bien. Listo, ingeniero. Entonces se tiene que aprender cuáles son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Eso es ahí un hecho. Continuamos. Ahora sí vamos a ver un poquito la diferencia entre estática y dinámica. No se preocupe, mírelo acá. Ya hablamos de él, ya hablamos de las leyes. Pero quiero hablar un poquito de la diferencia de esta estática y de definir respecto a la dinámica. Entonces usted sabe de equilibrio. Mire, ¿quién no ha jugado en esto? Me imagino que usted en ese momento de colegio o de escuela uno mantenía eso. ¿Qué es la estática? Vuelvo, como dijo la ingeniera Andrea, es la rama de la ciencia, ¿sí?, que estudia las fuerzas que nos enseñó nuestro amigo Newton, ¿sí?, para mantener los cuerpos en equilibrio. Equilibrio cuando usted está de pie, equilibrio cuando usted juega eso. O sea, ¿cuáles son las fuerzas que yo necesito para que estos señores se queden aquí tal cual? Que muchas veces pasa que uno de los cuerpos es más pesado que el otro, entonces usted empieza a moverse aquí, o a moverse para allá, o a moverse para allá, o a moverse para acá, o a moverse para acá, para poder mantener equilibrio. Me imagino que cada uno ha jugado en esto. Es que no me acuerdo cómo se llama este jueguito. Si me recuerdan ustedes, me da la palabra. Pero usted lo ha practicado. Machín Pachón. Ese. Machín Machón. Machín Machón. Todo el mundo pasó por esto en la escuela. Ay, y había uno a veces que estaba como el profesor subito de peso, entonces tenía que subirse 2 acá. Ah, profe, es que usted está muy pasado, entonces suben 2 para mantener el equilibrio. Eso es estática. Equilibrio, reposo, quieto. Cuando yo hablo de dinámica, es la parte de la física que estudia la relación entre la fuerza, pero ya viene alguien característico aquí. ¿Quién es? El movimiento, muchachos. O sea, yo ya me empiezo a mover. A diferencia de su estática, la cinética o la dinámica, ¿sí?, que vamos a mirar allá, son partes de la física que ya estudian cómo interactúan esas fuerzas, que también van a estar acá, pero la gracia de esta fuerza en la estática es que interactúa o la estudiamos para ver cómo se quedan quietos o cómo están en equilibrio. Aquí la gracia de la dinámica es estudiar las mismas fuerzas o esas fuerzas que actúan o que están desarrollando,
pero para generar un movimiento. Estática, dinámica. Estática, cinética. Quieto, se mueve. Las fuerzas son las mismas. Profe, ¿es que entonces la dinámica cambia las fuerzas? No. Vamos a tener la misma gravedad, vamos a tener la misma fuerza de fricción, vamos a tener el mismo peso. La única es que una está enfocada en estudiarlo, hacer la relación con el movimiento del cuerpo, y la otra está relacionada con el equilibrio, o que usted se quede quietico, ahí en equilibrio, quieto en ese piso, no se mueva. Vamos a estudiar las fuerzas que hacen que usted se quede ahí quieto. Vamos a estudiar las fuerzas que hacen que usted se mueva. ¿Claro? Hasta acá. Vamos bien, ¿cierto? Sí. Listo, ingeniero. Continuamos. Ahora sí. Yo se lo coloqué allá. Y quiero que alguien me colabore con la lectura. No sé si Karen estará con nosotros, la ingeniera Karen. ¿No está con nosotros? Déjame ver. Albeiro, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo vamos, Albeiro? Bien, bien, bien. Bien. Albeiro, ayúdeme a leer ese parrafito de Isaac Newton. A ver. Isaac Newton nació en Inglaterra, observó la caída de una manzana al suelo y a partir de ahí estableció las relaciones entre la fuerza que provocaba la caída de la manzana y a la fuerza que sostenía a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Pues hermano, cuentan los que cuentan, cuentan. Pero usted sabe que las historias pues deben tener un toque de adorno, pues para que le generen a uno como expectativa, o eso es cuando le dicen a usted que el señor que culé en orgánica, cuando estemos en orgánica, si Dios nos tiene con vida y estemos ya en clase, espero eso. Cuentan los que cuentan cuentos que el señor que culé una vez soñó que una culebra se mordía la cola y eureka, nació el benceno, padre fundamental de los alifáticos. Pues son historias curiosas que adornan todo esto. Pero ya usted me hace el favor con lo que le escribí en la guía, complementa lo de Isaac Newton, mano. La guía es para leerla. Por favor, continuemos. Ahora sí, 3 leyes que nos debemos que aprender. Acá esto las tienen que apuntar. Voy a dejar 5 minuticos para que copien esto en el cuaderno. Esto es importante. Lo puedo pedir como trabajo de clase. Pues, porfa, 5 minutos. Son las 43, a las 48 hablo. Me van a copiar las 3 leyes, por favor. Esto es importantísimo. O sea, estas 3 leyes, mire, casi nada, leyes, lo que sacó el señor Isaac, es lo que fundamenta, estas 3 leyes, mi estimado ingeniero, lo que fundamenta la mecánica clásica. Es lo que fundamenta todo lo que hemos hablado en la clase de ayer, en la clase anterior y esta clase. Entonces, porfa, la copian. Sigo hablando a las y 50. 5 minuticos para que copien, porfa.
¿Están copiando, muchachos? ¿Cómo van? Listo, profe. Listo, un minutico más ahí para que terminen de copiar. Esta diapositiva es fundamental, muchachos. Mientras usted sigue copiando, yo les sigo hablando acá. ¿Por qué son importantes estas tres leyes? Y estas tres leyes las va a volver a ver en décimo. Pero es importante que se las prenda desde ahora. Como le dije, las tres leyes son el fundamento de nuestra mecánica clásica. Y voy a desglosarla cada una de ellas. La primera es conocida como la ley de la inercia. ¿Qué nos dice la ley de la inercia? Dice que todo cuerpo, mi querido ingeniero, permanece en estado de reposo. ¿Qué tienen ustedes por reposo? Profe, quietico. Vamos a hacer una figurita. Digamos aquí que tenemos una marita, un balín. Acá. Está en reposo, está en equilibrio, está quietico. O con movimiento uniforme. O sea, un movimiento constante. A menos que actúe sobre él una fuerza externa. O sea, que todos los cuerpos tienden a permanecer en inercia, ¿sí? O movimiento uniforme, a no ser que venga una fuerza externa y los mueva o los saque de ese estado en el que se encuentra. Esa es la primera ley, se llama ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme, a menos, ingeniero, que venga una fuerza, cualquiera. Está el balón quieto, en la cancha usted va a cobrar un penalti, lo coloca sobre ese punto blanco, el cuerpo está en inercia, pero cuando usted vaya a cobrar el penalti, ya sacó este cuerpo de esta ley porque hay una fuerza externa. Todo cuerpo tiende a estar en reposo a no ser que venga otro, lo mueva, lo corra, etc. Definición de fuerza, muchachos. Casi nada. Y esto lo vamos a encerrar en esta fórmula. Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y no se le puede olvidar, ingeniero. No se le puede olvidar. No. La fuerza, definición de fuerza, segunda ley que sacó Sir Isaac Newton. Y esa fuerza por eso se expresa en unidades de Newton, porque él fue el que la explicó. Y nos dice que la fuerza es igual a la masa. Usted ya sabe que es masa, ya le expliqué. ¿Y cuál es la diferencia con peso? Es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. O sea que fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley importantísima, definición de la fuerza. Tercera ley importante de Newton. Y Newton nos dice, hey, a cada acción hay una reacción. ¿Qué significa eso? Que por cada acción que yo haga, por ejemplo, si aquí hay un poste y este carro viene acá a una velocidad considerable y lo choca, le hizo una acción, ¿cierto? Le entregó una energía. Pero, ¿por qué se daña el carro? Por la tercera ley de Newton, que llama acción de reacción. Por cada acción hay una reacción, o sea, el carro genera la acción, pero el poste no se queda con eso. Le genera una reacción igual a la fuerza que le generó el carro, a la energía que le entregó el carro, y en sentido opuesto. Por eso es que el carro se daña, por eso es que el carro se arruga, por eso es que el carro
y las personas que están en ese carro pues pueden fallecer en un accidente. A una acción siempre va a haber una fuerza. Importantísimo que es esto que se aprende. Igual, Profesor, señor. ¿qué pasaría si un objeto inamovible chocara contra un objeto imparable? O sea, por la ley de la acción y la reacción. Un objeto inamovible. O sea, yo entiendo eso como un objeto que no se pueda mover. ¿Y lo otro qué es? Una fuerza imparable, o sea, un objeto que sea imparable y un objeto inamovible. ¿Cómo Pues sería hermano, la yo, ley de la reacción? pues más que todo yo declararía ahí como un empate, ingeniero. Va a haber, o sea, ninguno de los dos se va a dañar, pero las fuerzas de acción y reacciones van a actuar. Usted me dice, profe, hay un objeto inamovible. Yo entiendo por eso un objeto que no lo mueve nadie. Un objeto quieto ahí. ¡Pam! Hay uno que le va a dar una fuerza al objeto inamovible. Entonces se le aplica. Hay una acción. ¡Fum! El objeto no se mueve, no se corre, no se destruye porque usted me está diciendo inamovible. Pero sí le va a devolver esa fuerza. Pero como la fuerza es que, me dice el concepto, es que se me olvidó la palabrita que me dijo ahorita, la fuerza es Imparable. imparable. Pero Imparable. él va a recibir eso. Yo declararía un empate, ingeniero, ¿sí? Un empate entre ambos, pero debe haber una acción y reacción. O sea, ni uno se deforma, ni el otro se ve afectado. Es como cuando dos peleadores tienen como la misma fuerza y van al ring. No, toca declarar un empate. Yo lo vería por ese lado. Pero si nosotros nos vamos a objetos más de la casa, más de lo que suceda, por ejemplo, alguien y llega y le pegó un puño a una pared por error, por rabia o no sé, la pared no se queda con eso. Entonces usted hace una acción, ingeniero, hacia la puerta, ¡pah!, de madera. Esa energía o esa fuerza que usted le generó a la madera se la devuelve. En igual, pero en sentido contrario. ¿Y qué le va a pasar a usted? Va a ir donde hay mi manito, o se puede fracturar la manito, o le puede pasar algo. Siempre a una acción va a haber una reacción. Pero acá creo que sería un choque elástico. En el ejemplo que usted me coloca, yo declararía un empate, hay fuerza y reacción, pero sería un choque elástico. O sea, no hay deformación de la materia, porque uno es inamovible y la otra es una fuerza, mejor dicho, dura. No sé si le quedó claro, ingeniero, la respuesta. ¿Sí, compañero? Sí, sí. ¿Listo? Vale. Gracias por preguntar. Pero lo que usted debe entender acá, ¿sí? Usted me pregunta algo así, ¿sabe yo que lo llevé? Como una pelea entre Hulk y como el martillo de Hulk, algo así. Hulk que no se mueve y tal, va a haber un empate. Pero usted lo que debe tener aquí claro, mi estimado ingeniero, es que acción y reacción. A una acción que usted haga, realice, desarrolle, siempre va a haber una reacción. Igual, ni más chiquita ni más grande. Esa es la palabra clave que le pregunto a usted el IFES. La reacción es diferente, la reacción es de menor cantidad. No, es igual, es la misma. Pero en sentido contrario, se le devuelve a usted esa fuerza como tal. Entonces, resumiendo nuestras tres leyes, ingeniero: ley de la inercia, definición de fuerza y ley de la acción y la reacción. ¿Quién fue? En el año más o menos 1600, nuestro amigo Isaac Newton, padre de la mecánica clásica. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, bien. Entendido todo. Hacemos. Listo, compañero. Entonces, vamos a continuar y vamos a interpretar un poquito qué es inercia con estos ejemplos, ¿sí? Y vamos a empezar el diagrama de cuerpo libre. Simplemente, pues, para dejarle más claro el concepto de inercia. Ingeniero, hazme un favor. Me colabora aquí con la lectura, el último que conversó conmigo, por favor. Creo que es Wilfra. Ingeniero Wilfra. Sí. ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Bien o qué? Hazme un favor, chinazo.
Léame aquí este pedacito. Inercia. Inercia. Inercia, la tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o velocidad constante en una línea recta. Y pilas que esto, gracias Wilfa, lo que yo quiero complementar con la clase de hoy, porque es que muchas veces me llegan a la universidad con este concepto. Ah, sí, profe, lo que está quieto. Y le falta un pedacito a esa historia. Sí, ingeniero, es lo que está quieto. O cuando le digan es que el cuerpo lleva velocidad constante. O sea, que cuando un cuerpo ¿Como lleva la velocidad Tierra? constante, está en inercia. Ya vamos para allá, ingeniero. Ya vamos para allá, usted me está acercando a un punto. Lleva una velocidad constante. ¿Qué significa constante? Pues, profe, que no cambia, que no se altera. Entonces yo puedo llevar un carrito. Usted perdóneme los dibujos que yo no sé, mira dónde dice la llanta. Un carrito acá. Y yo puedo colocarle aquí velocidad. Yo le digo, un carrito se mueve por velocidad constante. Y le pregunto, ¿el objeto se encuentra, tiene inercia? Se me va a decir, claro, profe. Porque es que a veces llegan a la U y solo se me aprenden esto. Que inercia es cuando algo está quieto. Y sí, lógicamente, la bolita está quietica. Está en inercia, a no ser que venga una fuerza y la saque. Pero hay otro objeto que cumple inercia. ¿Cuál es? Cuando mantiene constante y en línea recta. Entonces usted dice, claro, profe, el cuerpo mantiene su estado de inercia. Por eso, muchachos, sale este conceptico que lo quiero leer. Y dice, es más difícil empujar o frenar algunos objetos que otros. No es lo mismo que yo le diga, vamos a mover la moto, que yo le diga, Wilfred, hágame un favor, es que se me quedó varado el camión. Y Wilfred me queda mirando como que, a ver, profe, ¿qué pretende? ¿Que lo vamos a mover entre los dos? ¿Qué pasa, profe, con su concepto de inercia? ¿Y qué es lo que pasa? Es más difícil empujar o frenar, porque a veces uno empuja o a veces por lo menos el arquero, ¡pum!, frena el balón. Alguno de todo otro. ¿Por qué pasa eso? Se dice que algunos objetos tienen más inercia que otros. No es lo mismo mover la silla que está en su colegio que yo decirle, venga ingeniero, es que voy para un trasteo y necesito mover la nevera. Usted me queda mirando como que, bueno, ¿qué? ¿Y dónde hay otros 4 más que nos colaboren en este movimiento? Porque hay unos que tienen más inercia, eso lo hace la inercia. La medida, y lo pongo en rojo, de la inercia de su objeto es su masa. Entonces ahora sí ya me entendiste, claro, profe. La nevera más masa, sillita de colegio menos masa, más fácil mover este objeto que otro. Y la unidad, recuerde que ya lo vamos a ver el otro año en el sistema internacional, que son 7 unidades fundamentales, las que corresponden al sistema internacional, pero se va a aprender hoy que la unidad de la masa siempre es kilogramo y se representa de esta manera. Y aquí hay un pequeño errorcito porque le colocan un prefijo, kilo, pero no me dejará mentir, ingeniero, que usted identifica con, bueno, Wilfred, 2 kilos de carne, Jennifer, por favor, cómprese 2 kilos de cebolla o de papa, algo, se identifica eso como tal. Por eso la unidad de masa en el sistema internacional es kilogramo. No sé si aterrizamos más el concepto de inercia, porque a veces nos queda como sueltos, pero ya, yo creo que con esto quedó más que claro lo que es la inercia, ¿no, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, bien. Listo, sigamos. Para complementarles, todo cuerpo que se encuentra en movimiento, mire la gráfica, tiende a estar en movimiento. Todo cuerpo que está en reposo, mire la gráfica, tiende a estar en reposo. ¿Listo? Que va de la mano con la inercia. Esto va con una velocidad constante y esto está quietico. Continuamos. Ahora sí entramos en algo que se llama el diagrama de cuerpo libre.
El diagrama de cuerpo libre, ¿para qué se utiliza? El diagrama de cuerpo libre se utiliza en ciencias naturales para poder estudiar, analizar de manera detallada las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Y a partir de este análisis, poder calcular o poder llegar a conclusiones de lo que está pasando en cierta situación. Entonces, cada vez que en la universidad, si Dios nos tiene con vida y nos veamos, y yo le pongo a eso, pues usted de una vez lo va a relacionar con un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué hacemos en el diagrama de cuerpo libre? Dibujar las fuerzas. Dibujar las fuerzas que existen, que tenemos, que están ahí. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos en un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros? Pues a dibujar esas fuerzas. Empecemos. La primera fuerza que vamos a tener nosotros clara hoy es la fuerza normal. Y quiero que lea hasta aquí. Mire. ¿Qué dice acá? ¿Y qué dice acá? Entonces digamos que usted sostiene una manzana. O digamos que la mesa está sosteniendo una pantalla de computador. O una pantalla de... Espera, regáleme un minuto. Entonces me dice que hay una fuerza normal, es la primera fuercita que nos vamos a aprender. Dice, es una fuerza de reacción, ya me entiende un poco. No puede, que es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, mire, esto va a tener una fuerza de gravedad, como lo dice ahí. Entonces, nosotros ubicamos nuestro objeto siempre hacia abajo, muchachos. Vamos a dibujar nuestro peso. Recuerde que el peso es una fuerza, ¿sí? Que actúa la fuerza de gravedad y siempre va hacia el centro, como la manzanita, hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Y en sentido contrario a esa fuerza del peso, porque es una fuerza de reacción. ¿Cuál es la acción? Ah, ya entendí la tercera ley de Newton. La acción es el peso. En sentido contrario de esa fuerza, pero dibujada hacia la parte de arriba, va hasta la normal. En igual magnitud y en sentido contrario. Esta es la reacción. Perpendicular, ¿por qué? Porque si yo trazo una línea acá, en mi mesa, esto sería un ángulo de 90. Eso significa perpendicular. Y acá está, ya entendí, profe. Si yo trazo una línea acá en la mano, sosteniendo la manzana, acá va a haber un ángulo de 90. A una acción que me genera la fuerza de gravedad, va a haber una reacción en la mano, sobre la mano, que se va a llamar como normal. Y las dibujo de esa manera. No sé si les quedó claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien en inquietud? Duda, pregunta. Claro, lo que es una
Fuerza normal. ¿Sí, muchachos? ¿Clara la fuerza normal o tienen alguna duda, alguna pregunta? Claro, claro. Listo. Entonces ya sabemos pintarlas. Ahora, el peso. Ya lo dije acá. Vuelvo y les repito y les pongo en la grafiquita. Peso es diferente de masa, ¿no? Usted ya sabe por qué. Diferente de masa. Fuerza de gravedad cerca de la superficie de la Tierra que se genera hacia, la fuerza se pinta hacia abajo. Siempre la fuerza del peso hacia abajo. Profe, si a mí me ponen un baloncito acá, ¿cómo pinto la fuerza en el diagrama de cuerpo libre? Hacia acá va a ir el peso. Que yo ya le expliqué a usted en la clase anterior que el peso, mi querido estudiante, es la multiplicación de la masa por gravedad y por eso diferencia entre peso y masa. La masa sigue siendo la misma donde usted se encuentre. El peso sí cambia porque depende de la gravedad. Si ponen en este arbolito, ¿yo qué hago? Pues acá en la superficie, hacia la parte de abajo siempre va a ir el peso. Cualquier superficie que usted tenga. Profe, si aquí tengo un cajón, me piden pintar el peso, siempre se acostumbra hacia abajo y desde la mitad del cuerpo como tal. De aquí más o menos así, peso hacia abajo. Ah, que me piden pintar la normal. Ah, profe, la normal es siempre la que es reacción con el peso. O sea, que es una manzanita, va hacia arriba la normal. En la bolita, va hacia arriba la normal. En mi arbolito, va hacia arriba la normal. Llevamos dos fuerzas. Peso, normal. Otra, tensión. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Venga, déjenme ver una cosa, muchachos. Para arreglarlo una vez, porque no pueden ver. Ahora sí. Qué pena, qué pena. Tensión. La fuerza de tensión, mi estimado ingeniero, se genera cuando yo tengo cuerdas. Y la idea es que usted tiene una cuerda y tensione la cuerda. ¿Quién tensiona la cuerda? Entonces, ¿dónde se genera la tensión? La tensión se genera en la cuerda. ¿Por qué se genera la tensión? Porque el caballito está tirando, ¿sí? Bueno, ¿cómo le llamamos a esto? El carrito, bueno, el aparatico este, donde se transporta el señor, y siempre, entonces, la tensión siempre en cuerdas. Es otra fuerza. Profe, pongo otro ejemplo. El ejemplo que le colocaba ahorita de la pared. Aquí hay una polea. Aquí va a haber un cuerpo. Ah, profe, entonces cuerdas, sí señor. Aquí va a haber una tensión. Espera, va a haber una tensión. Ya miramos. Tensión. O hacia acá. Una tensión. Solo se presenta ese tipo de tensión con las cuerdas, muchachos. Solo en cuerdas. Para que ustedes vean algo. Ahora, me imagino que usted ha jugado esto. Usted se acomoda acá. Usted se acomoda acá. Y tiene una cuerda para saltar. Si la cuerda está caída, ahí va a haber fuerza de tensión. No, porque nadie le está generando una fuerza. Una pita, un lazo, lo que usted tenga en el piso caído, va a tener tensión. ¿Y cuál es la fuerza? La fuerza, la idea de esto es que este señor agarre y le empiezan a dar vueltas a esto. Ah, profe, ahí sí hay una tensión. La idea de esto es que está pegado, hombre. Y se genera una tensión. Acá también hay una tensión. Se generan tanto acá como acá. ¿Por qué? Porque él la tiene de la mano
y se tensiona. Por eso es que usted dice a veces, allá, tensione la cuerda. Generen esa fuerza a la tensión. Generen esa fuerza para generar la tensión. Entonces la tensión solo se da en cuerdas, lazos, pita, no sé, algo que usted necesite estirar, se genera tensión. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas, inquietudes? Vamos bien. Bien, vamos bien. Bien. Listo, continuamos. Ahora, fuerza de rozamiento. Recuerde que hay dos tipos, fuerza estática, fuerza cinemática. Rozamiento estático, rozamiento cinemático, que usted ya me entiende y ya lo tiene claro. Siempre usted se va a aprender que la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de fricción, que puede ser estático o puede ser dinámico, dependiendo del que yo tenga, pero en general siempre va a ser el coeficiente de rozamiento, que se interpreta con la letra mu, ¿sí? Entonces un coeficiente de rozamiento que ya está calculado, que se lo van a dar por la normal. Ah, ya entendí. La fuerza que se da hacia arriba. Entonces vamos a analizar acá. Le dicen a usted, pinte las fuerzas. Peso. Ah, ya entendí, profe. Peso hacia abajo. En sentido contrario, la normal. Como aquí me está generando una fuerza, profe, mire, aquí la están pintando. En este punto, yo ya miro que hay una rugosidad. Y la rugosidad ya se la expliqué ahorita. O sea que en sentido contrario, debe haber una fuerza de fricción. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre de ese objeto. Vuelvo y se lo explico. Peso, masa por gravedad, una normal, la fuerza hacia donde se está moviendo esta caneca, este recipiente, ¿sí? Y en sentido contrario va la fuerza de fricción. Ahora, quiero dividirles aún más esto. En este caso, mi querido ingeniero, la caneca está quieta. Por eso sería en sentido contrario el coeficiente de fricción estático. Está quietica. Aquí me dicen que se está moviendo. Hay un movimiento. Ya no es una fuerza de fricción estática. Es una fuerza de fricción cinética. Pero tanto la cinética como la estática van en sentido contrario. ¿Cuál es la diferencia? Que el objeto esté quieto o que esté en movimiento. Pero para ambas, las fuerzas deben ir en sentido contrario y la fórmula siempre es la misma. Coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Pero qué coeficiente? Pues, si necesito un coeficiente estático o necesito un coeficiente cinético. Esta K y esta S es porque está en inglés, no se preocupe. ¿Me lograron entender las fuerzas de rozamiento, ingenieros? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, continuemos. Entonces voy a dejar hasta acá, donde vamos a empezar a pintar el diagrama de cuerpo libre de los diferentes objetos. Ya vimos todas las fuerzas que yo voy a tener. Entonces, muchachos, esta era la clase hasta hoy. Por favor, necesito que haga la guía. Ahí están las preguntas con lo de hoy. Y con lo que tiene la guía, la puede resolver. Yo próximamente anexo esta clase y la próxima clase es hacer ejercicios de diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo varios. Y el método para poder resolver. Nos vamos a poner a hacer diagramas de cuerpo libre. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O vamos bien? Entonces es bien importante, porfa, asistir la próxima clase, tener una calculadorita a la mano. Bueno, por ahora una calculadora no, pero sí que estén pendientes porque voy a explicar cómo se pintan esas fuerzas. ¿Listo, muchachos? Entonces, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por asistir a la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahora? No, señor. Vale, mano. Entonces, se están cuidando, por favor. Dios los bendiga. Muchas gracias por asistir. Y estamos hablando de una nueva oportunidad. Hasta luego. Listo, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, compañeros. Cuida.